Amigos, canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Vamos a hablar de Fórmula 1. Me comprometí, voy a tratar de subir más contenido de Fórmula 1. Somos pocos los que hablamos de Fórmula 1, son pocos los que ven los videos de la Fórmula 1, pero le ponen tanto cariño, le ponen tanta buena onda y hay que seguir hablando de Fórmula 1. Se viene el Gran Premio de Japón este fin de semana. Suzuka es un circuito histórico, todos recordarán aquellas definiciones y los toques entre Senna y Prost, impresionante, parte de la historia grande de la Fórmula 1. Es un circuito muy especial para los pilotos, es un circuito muy especial para Honda, porque es el organizador, porque es el dueño del circuito. Es un circuito que tiene mucho que ver con la historia de la Fórmula 1 y a los pilotos les gusta mucho participar en este circuito. Tiene además características técnicas sumamente entretenidas, un solo lugar de DRS como para el sobrepaso y varias decisiones para ir tomando en cuenta. En este video vamos a hablar de la estrategia, de cuál es la demanda más grande que tiene el circuito, cómo llega cada uno de los equipos, de la situación de Tsunoda, de Lawson, del rol de Colapinto este fin de semana, que no va a estar en Japón, pero va a tener un rol sin lugar a dudas en este fin de semana, así que vamos a tratar de ir metiéndonos en todo. Miren esta tecnología, pum, ahí está el circuito. Desde 1987 se corre acá, van a ser 53 vueltas. Hay un dato que van a ver siempre, y es la cantidad, la distancia de la carrera. Las carreras están pensadas para ser de alrededor de 305 kilómetros. Ese es lo normal de la carrera. Después, de acuerdo a las condiciones del circuito, cuánto mide cada uno, hay una pequeña variación, como por ejemplo este llega a 307 kilómetros. Pero básicamente todas las carreras de Fórmula 1 giran alrededor de los 305 kilómetros. ¿Qué pasa con este circuito? ¿Cuál es el principal desafío que tiene Suzuka? El neumático. El neumático tiene una presión muy, muy fuerte, tiene un desgaste muy alto, tiene una fuerza lateral muy fuerte. Entonces, el administrar los neumáticos, entender los neumáticos, desarrollar una estrategia de neumáticos será realmente muy importante. Desde la curva, las últimas curvas hasta el ingreso de la recta principal, sector 1, la recta principal es lo que está en rojo, y todo lo que lleva desde la última curva, el ingreso a la recta principal y todo el sector rojo está reasfaltado. Significa que hay una parte ahí que todavía no conocemos cómo va a funcionar en relación a los neumáticos, sobre todo en las S, que pueden ver ahí claramente después de la curva 1 y 2, donde tiene una fuerza lateral muy, muy, muy fuerte, y esto tiene que ver con S, derecha, izquierda, entonces el neumático se recarga para un lado, se recarga para el otro, vienen cambios de dirección muy marcados y esa presión lateral influye muchísimo en el neumático. Toda esa parte es reasfaltada, así que será novedad para esta temporada. Lo que significa que es muy probable que se bajen los tiempos y mucho con respecto a lo que se hizo el año pasado. Generalmente un asfalto nuevo es mejor y vamos a ver qué tipo de desafío presenta este fin de semana como para poder ir conociendo más. Pero ahí tienen un circuito muy técnico, un circuito que tiene una zona de DRS que es la recta principal, después viene la parte de las heces, una parte un poquito más trabada, y es un circuito que tiene una característica única, y es que gira tanto para la derecha como para la izquierda. Normalmente los circuitos van en órdenes de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Este tiene esta forma de 8, por llamarlo de alguna manera, gira para los dos lados. Hay una parte que es toda la primera que gira como las agujas del reloj hacia la derecha, y una parte que es la segunda, la última, que gira en contra de las agujas del reloj. Y esa es una particularidad que no muchos circuitos tienen. De hecho, creo que es el único, tendría que pensar y buscar, creo que es el único en la Fórmula 1 actual que tiene esta particularidad. ¿Qué nos podemos encontrar? A ver, vamos a ver con las especificaciones que va a traer Pirelli. Esto es Suzuka. Como les decía recién, hay un desgaste, una degradación, hay un impacto en el neumático que es realmente muy alto. Por eso, como pueden ver ahí a la izquierda, trae Pirelli los neumáticos C1, C2 y C3. Para los que son nuevos, el Pirelli tiene una gama de C1 a C6. C1 es el más duro, C6 es el más blando. Quiere decir que para Suzuka, como lo hace siempre, trae la gama de compuestos más duros que puede presentar en una carrera. Y esto tiene que ver precisamente con lo que venimos diciendo y lo que pueden ver ahí adelante en el auto, en el medio, donde claramente las líneas rojas en los costados de los neumáticos denota que hacia los laterales, y por esto de la fuerza lateral que recibe, tener que ir aguantando el lado a lado del neumático, en esa parte externa del neumático es donde realmente se sufre mucho, se sufre más que lo habitual. Ese es el gran problema que tiene. No pasa tanto por el desgaste, por el grip, que lo tiene y es bastante alto, sino que esa fuerza lateral genera un desgaste realmente muy importante. Hay un tema a tener en cuenta. C1, C2 y C3, o los neumáticos de esta temporada, son distintos a los C1, C2, C3 del año pasado.
El más parecido es el C1, es decir, el más duro de este año se parece al más duro del año pasado mucho. El más diferente es el C2, que es el que más se utiliza, que es una versión más blanda en general que la del año pasado, bastante más blanda. Entonces, ya vamos a meternos a hablar de estrategia, de desgaste, de cuántas paradas pueden hacer y cómo pueden hacer en la carrera, pero habrá que tener en cuenta que este neumático C2 va a durar menos de lo que duraba el año pasado, porque se ha acercado más al C3 que al C1, a diferencia de lo que pasaba antes, que era un neumático muy confiable en el cual se podían dar muchas vueltas y no había tanto caso para meterse en el C1. Había algunos circuitos que sí, pero básicamente el C2 funcionaba muy bien y por eso el neumático ha sido el neumático más elegido por mucho tiempo. C3, neumático de clasificación, pero ojo, que también puede ser neumático de carrera. Así que habrá que tener en cuenta, muy en cuenta, desde esta noche, cuando arranquen las pruebas, cuando arranquen los entrenamientos, cómo administran los neumáticos cada equipo. Porque recuerden que tienen un número determinado de juegos de neumáticos, de blandos, de medios, de duros, para todo el fin de semana. Entonces, ¿cómo los administran? Normalmente el rojo no es un neumático de carrera, entonces se terminan quemando todos en la clasificación. Pero vamos a ver si entienden en las pruebas los equipos que el neumático rojo efectivamente puede ser un neumático de carrera y eso va a generar un impacto en cómo los administran a lo largo de todo el fin de semana y principalmente cómo los administran a lo largo de la clasificación. Ahí vemos la presión y el camber que autoriza Pirelli. Hay un pequeño cambio en la presión delantera y en la presión trasera, medio punto menos en la presión delantera, medio punto más en la tracción trasera, en la presión trasera, pero esto habrá que seguirlo porque como estamos con estos juegos de neumáticos nuevos y como muchos circuitos se han reasfaltado, pasó con China hace un par de semanas en la última carrera, va a pasar hoy con Japón, les mostraba toda la parte de la recta y de las heces y todo ese primer sector está reasfaltado. Pirelli todavía, más allá de haber hecho simulaciones a través de los simuladores de los equipos y toda la información que recibe, después cuando va a la realidad, cuando va a lo que pasa en pista, se puede encontrar que hay variaciones con respecto a lo que se esperaba. Por eso ya en China, y como había una degradación que preocupó a muchos en el principio, Pirelli automáticamente cambió la presión mínima de los neumáticos y la subió un punto. Es decir, se protegió de que no hubiera problemas de neumáticos. Después, y como había carrera sprint, los equipos aprendieron en esa carrera corta de 19 vueltas el consumo real de neumáticos que tenían, que era muy alto, trabajaron en la puesta a punto y en la carrera entre la puesta a punto de los equipos y el tener un neumático con una presión un poquito más alta no fue problema. De hecho, terminó siendo una situación bastante favorable para la estrategia y terminaron la mayoría yendo a una sola parada. ¿Qué pasa acá? Presten atención a esa parte que está ahí abajo del circuito que se las voy a poner acá más grande. Es un circuito en el cual la tracción media, es decir, no hay muchos lugares más allá de un par de curvas en los cuales el auto se detenga mucho y haya que empezar a acelerar. Eso es importante porque tener buena tracción, para tener buena tracción necesitas buena carga aerodinámica y obviamente tener buena tracción te marca una diferencia después cuando terminas la recta. Es un circuito que si bien hay que traccionar en varios lugares, lo pueden ver acá de nuevo, ahí está un par de curvas donde realmente la tracción es importante, pero no tiene muchas curvas tan lentas como para decir hay que arrancar de cero, hay que arrancar desde abajo. Entonces, la tracción es importante. El grip del asfalto es alto, 4. La abrasión del asfalto es alta, 4. ¿Qué significa esto? Lo que les decía recién, desgaste probable de los neumáticos porque van a sufrir con el grip y principalmente con la abrasión. La evolución de pista. La evolución de pista, track evolution, lo que está ahí abajo en la izquierda, básicamente tiene que ver e impacta mucho con los circuitos que no se utilizan en todo el año, principalmente con los circuitos callejeros. Y hablamos mucho en las transmisiones, el otro día leí a algunos de ustedes en Twitter que se reía de, me la paso hablando de la evolución de la pista, y sí, pasa mucho en circuitos que no se usan nunca, que cuando empieza a girar un Fórmula 1 va automáticamente poniéndole goma, caucho, neumático a la pista y va cambiando mucho tanto que cambia de vuelta a vuelta, de minuto a minuto. A la medida que más autos van girando, entre que lo van limpiando primero, lo van encauchando después, el comportamiento de la pista y la relación de la pista con el neumático en el auto va cambiando mucho. Como Suzuka es un circuito que sí se usa a lo largo de todo el año, la evolución de la pista ahí la tenemos como número 3. Puede ser relevante, pero no es el circuito que más cambie de principio a fin. Lo que sí está claro, arriba a la derecha, el estrés del neumático 5. De eso hablamos, de eso vamos a hablar.
vean la transmisión que vean, en el país que se encuentren, va a ser un tema recurrente de todos los que participamos en alguna transmisión. ¿Cuánto significa el desgaste del neumático? ¿Cuánto trabajan en el desgaste del neumático? ¿Qué diferencia hay en desgaste y en ritmo de vuelta entre el duro, el medio y el blando? Frenadas, número 2. Como no hay tanta aceleración, no se necesita tanta tracción, significa que no hay grandes frenadas, porque no hay curvas muy lentas. No es un circuito, volvemos al mapa principal si quieren, no es un circuito que tenga largas rectas y que haya que clavar los frenos sobre el final de esa recta. Incluso el final de las largas rectas, el impacto inicial no es de una curva muy cerrada, sino que te permite ir bajando lentamente. Por eso no es un circuito de frenado apenas número 2. Lateral 5, se los vengo diciendo, sobre todo en esa parte de las heces, pero es una característica de todo el circuito. Hay mucha fuerza lateral. El auto se va moviendo de derecha a izquierda, va cambiando de dirección permanentemente. Entonces, tener un equilibrio en ese aspecto es dificilísimo en todos los aspectos. Uno, vamos a hablar del neumático y de lo que significa la carga lateral del neumático en toda la carrera, en cada momento. También habrá que hablar de la carga aerodinámica, porque no querés que en ese ir y venir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el auto pierda la parte trasera, el auto no puedas meter la trompa, entonces la carga aerodinámica para que en esos momentos de derecha a izquierda, de auto hacia los costados, el auto se comporte como querés. Por eso, Downforce 4 es un circuito de carga aerodinámica media alta, precisamente porque tiene que ver con lo que estamos hablando, hay que soportar todo este movimiento lateral sin que el auto se termine perdiendo, se vaya en un trompo, se mueva desde atrás, para soportar todo esto y para tener buena carga. El tener buena carga aerodinámica te significa que el auto va a ir pegado al piso permanentemente y que te va a permitir hacer más rápido todas estas curvas y todos estos movimientos. En una pista donde hay largas rectas y menos curvas, decimos menos carga aerodinámica, porque la mayor parte del tiempo de vuelta y del tiempo de reloj se hace en recta o se hace en partes muy rápidas. Acá, al ser un circuito donde hay mucha curva de velocidad media, hay mucha carga o más carga aerodinámica porque en la curva media necesitas un auto mucho más estable para que te permita, sobre todo cuando entras en las S, que la primera te impacta en todo lo que viene después, necesitas que la carga aerodinámica te ayude a mantener un auto pegado al piso. Eso es lo que tiene que ver con las características de la pista. Acá volvemos otra vez, la Fórmula 1 en Japón. Arriba está el mapa del circuito. Hay una zona de RS que es la más fácil de sobrepaso. Ahí tienen los puntitos azules, los mejores lugares para sobrepaso. Y las curvas rojas, digamos, son las más difíciles. En los neumáticos, esto es válido para tener en cuenta. Es mucho más la carga que recibe el neumático delantero que el neumático trasero. Por eso están en naranja, casi rojo los delanteros, a diferencia de los traseros. Y esto es muy importante porque algo de lo que hablamos permanentemente en las transmisiones es la temperatura del neumático, sobre todo para clasificar. El neumático tiene una ventana de temperatura bastante angosta, bastante chica, en la cual funciona en su mejor nivel. Si el auto o si el neumático arranca una vuelta, imaginemos clasificación sobre todo con los neumáticos blandos, que son los que más sufren estos cambios de temperatura, precisamente por ser los más blandos. Arranca una vuelta con el neumático por debajo de la temperatura en esa ventana, le va a costar tener sobre todo agarre en las primeras curvas porque no va a tener el grip del neumático en la temperatura ideal. Y si arranca con la temperatura ideal, pero le pedís demasiado al neumático en la vuelta, incluso en la misma vuelta, cuando estamos hablando de clasificación que hay que ir al límite del detalle y de todo, podés terminar la vuelta con un neumático que ya esté desgastado, más desgastado de lo que querías. Entonces, la temperatura del neumático delantero, que es el que tiene que meter la trompa todo el tiempo, administrarla, sobre todo en clasificación a lo largo de toda la vuelta, será clave. Y hay que ver cómo administran esa temperatura de neumático delantero en tráfico, porque auto que va pegado al de adelante recibe aire sucio. Como consecuencia de tener aire sucio, llamamos aire sucio al aire revuelto que viene del auto que va adelante, tiene menos carga aerodinámica en la parte delantera, tiene menos presión del aire contra el piso y empieza a moverse un poquito, para explicarlo de alguna manera, en la parte delantera y a deslizar esos neumáticos. Entonces, suben mucho más temperatura los neumáticos cuando van en tráfico. Habrá que ver qué impacto tiene todo esto en la carrera. Es importante eso del ritmo de carrera que se espera, que se imaginan los equipos. Ahí lo tenemos. El gran candidato es McLaren, Mercedes está ahí cerquita,
Red Bull está tratando de ver cómo sacar lo máximo. Esto tiene que ver con información de cómo han funcionado los autos y los equipos en condiciones similares de curva en las dos carreras anteriores, aunque recordemos que las carreras anteriores son una referencia a medias. Primero, porque Australia fue con piso mojado. Segundo, porque la segunda carrera del año en China fue con carrera sprint, o sea, hubo solo menos tiempo para trabajar. La estrategia de carrera. Y ahí vemos otra vez el ritmo. Primero McLaren, después Mercedes, después Red Bull, después estaría Ferrari a 4 décimas por vuelta. Después vendría Racing Bull, que está teniendo un buen arranque de temporada. Alpine en principio, habrá mucho trabajo para hacer. Es el equipo que menos expectativa tiene en cuanto al ritmo de carrera. Hay que ver cuánto puede evolucionar Alpine para esta carrera. El año pasado, la estrategia ganadora fue a 2 paradas con 2 juegos de neumáticos medios y un neumático duro. Esto tiene que ver, fue impactado el año pasado por un accidente que sacó el auto de seguridad y eso terminó por cambiar la estrategia prácticamente de toda la carrera. ¿Qué se espera? ¿Qué espera Pirelli para esta carrera? Ahí lo vemos, Expected Strategy. La primera, que se largue con neumáticos medios y que se pase un duro para terminar la carrera. La segunda, por eso yo les decía, ojo los neumáticos en la clasificación. ¿Cuántos van a usar en la clasificación? Porque hay una posibilidad de estrategia en la cual usen dos juegos de neumáticos blandos y un neumático medio en el cierre de la carrera. Nadie lo tiene definido, nadie lo tiene claro en este momento. Todo el mundo maneja variantes, pero lo más importante es llegar y absorber información acerca de ritmo de vuelta y desgaste del neumático para tomar decisiones. Ahora, presten atención arriba a la derecha. Weather, el clima. Viernes es una temporada bastante fría, 18 grados centígrados de máxima. Para lo que corre la Fórmula 1 tiende más a ser frío que a ser caluroso. Sábado, sobre todo para la temperatura de pista, lo mismo, mejora un poquito la mínima. Miren el domingo, posibilidad de lluvia. Entonces todo se va a trabajar y se va a aprender sábado, viernes y sábado, el sábado con la clasificación, pero al mismo tiempo habrá que estar muy pendiente del clima porque existe posibilidad de lluvia como para correr. Abajo, la información de los neumáticos, qué diferencia hay de tiempo entre el neumático blando, 6 décimas con respecto al medio, 1.1 segundo con respecto al duro, eso es en una vuelta. Recuerden que después hay que hacer el tiempo en muchas vueltas, que el neumático rojo te va a dar ese tiempo en un giro, pero automáticamente en el segundo ya empieza a perder, y en el tercero más, y en el cuarto, sobre todo en este circuito tan abrasivo, mientras que ese neumático duro, que es un segundo más lento en la primera vuelta, va a ser mucho más consistente en muchas vueltas, por eso se utilizan para la carrera. La parada en los pits. En bandera verde, y esto hay que tenerlo en cuenta, se demora más o menos 22 segundos, casi 23. Es un poquito larga, pero no mucho. Generalmente en la mayoría de los circuitos una buena detención en los pits es alrededor de los 20 segundos. De los 20 segundos desde que el piloto entra al pit hasta que el piloto sale de los pits. Después vemos las paradas cuando le cambian los neumáticos que son de 2 segundos y medio, 3 segundos, pero el total desde que entras al pit lane hasta que salís del pit lane son 22 segundos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque los ingenieros tienen que estar viendo en qué momento deciden, más allá de la vida útil que tenga el neumático, en qué momento meter al auto en pista sabiendo que lo va a sacar en condiciones normales y con una buena parada 22.7 segundos después. Entonces, el ingeniero tiene que ir mirando, a ver, ¿qué tengo a 22 segundos? Si tengo a 23 segundos y medio a un auto que viene en un ritmo muy alto, pues tengo que meter al mío ya, porque lo tengo que sacar adelante de ese, por más que el otro tenga que parar o esté en una estrategia distinta. Hay que sacarlo adelante para evitar el tráfico. Ese es el gran tema en todas las carreras. Tratar de evitar el tráfico cuando sacas el auto de la parada en los pits. Ahora, con auto de seguridad o con auto de seguridad virtual, la parada se demora a 10 segundos. Es mucho menos el impacto que tiene la carrera, básicamente por la velocidad en la cual están andando todo el tiempo. Posibilidades de auto de seguridad, 67%. De auto de seguridad virtual, 50%. Incluso hasta hay un 33% de bandera roja. Es un circuito donde es bastante fácil, decíamos, cometer errores, un circuito que te exige mucho como piloto y un circuito donde le tenés que confiar mucho al auto a la hora de tomar decisiones en las curvas. Esto es lo que tiene que ver con el Gran Premio de este fin de semana. Como para ir presentándolo un poquito, ahí está toda la información, los neumáticos más duros, neumáticos que sufren mucho lateralmente, y ahí lo vemos con las bandas rojas en los dos neumáticos, y ese va a ser el gran tema del fin de semana. Eso en cuanto a el rendimiento de los autos. Después hay otros grandes temas, y para mí estos son los que están mandando en la temporada. Primero,
Está claro que el McLaren tiene el auto a batir. También es cierto que tiene dos pilotos que no terminan de definir quién es el uno y quién es el dos. Lando Norris tiene más experiencia, es inglés en equipo inglés. Para mí eso no es menor. Piastri viene de una temporada pasada muy sólida y ambos han ganado una carrera en lo que va del año. Claro que el problema, el trompo que hizo Piastri cuando empezó a llover en Australia, le hizo sumar menos puntos de los que sumó Norris en China. Por eso Lando Norris es el líder del campeonato en este momento con diferencia. Entonces, ¿qué estrategia decide McLaren si es capaz de dominar, y habrá que ver el impacto de la lluvia en el domingo, como auto superior al resto, si es que lo mantiene, porque esto va cambiando y evolucionan día a día, pero si mantiene el auto superior, ¿cómo gestiona a sus dos pilotos? Hasta el momento ha tratado de evitar meterse en problemas. Hubo un momento donde en China le pedían a Lando Norris que se acercara. Lando Norris no se quería acercar a Piastri porque veía que si se acercaba desgastaba sus neumáticos. Daba la sensación de que estaba Lando esperando hasta el final de la carrera para ir y atacar a Piastri y que al final de cuentas tuvo un problema con el pedal de freno y eso no le permitió generar ese mano a mano. Normalmente, las reglas cuáles son? En determinadas condiciones, cuando los equipos sienten que no hay riesgo de que una pelea entre ellos beneficie a otro, en cuanto a tiempos de vuelta, en cuanto a posibilidad de meterlos en una pelea, le van a decir son libres de pelear, ya saben las reglas. Las reglas son obvias y son claras. No hay que tocarse, hay que evitar situaciones realmente límites. Y hoy, aunque haya una sola zona de DRS, el DRS te permite hacer maniobras un poco más limpias de las que pasaban en el pasado en la Fórmula 1. Pero que McLaren defina o empezar a entender o empezar a ver quién marca ventaja entre los dos pilotos para ser el número uno del equipo, me parece que no es menor. Eso con respecto al máximo candidato. Después aparece, en el ritmo de vuelta que veíamos recién y que nos presenta la propia Fórmula 1, hoy lo ven a Mercedes por encima de Red Bull. Mercedes tiene en Russell su piloto y en Antonelli el debutante que ha arrancado muy bien la temporada. Pero al que hay que prestarle más atención es a Russell, que automáticamente empieza con este jueguito de presiones y le tira a McLaren. No, con el ritmo que tienen, es más, dijo esta declaración, dijo, el ritmo que tienen son superiores en el dominio al que tenía Red Bull el año pasado. Pueden ganar todas las carreras del año. Básicamente es un juego muy mental que hay en la Fórmula 1, tirarle cositas a los otros equipos y eso es lo que hace Russell. Russell es el líder, Antonelli está en un gran arranque de temporada, cumpliendo principalmente con todas las vueltas, que eso es importante, y sumando puntos. Ferrari, hay un dato que no es menor con Ferrari. Se dijo después de la desclasificación de los dos autos que principalmente la de Leclerc, que había sido por peso, tenía que ver con que había gastado más neumáticos porque había ido a una parada y no a dos, y al gastar más neumáticos, el auto pierde peso y por eso había quedado un kilo por debajo de lo que debía quedar. Esos neumáticos se mandaron a analizar por Pirelli, eso pasa siempre. Y Pirelli dijo que no había un desgaste superior a lo habitual. Entonces lo que ha dicho va a ser el team principal de Ferrari es, bueno, un kilo se puede perder en un montón de cosas. Incluso, presten atención hasta qué lugar va de fino la Fórmula 1 en los detalles. Incluso tuvimos un problema con una pérdida de agua del sistema del cual Leclerc toma agua, que hizo que interiormente el auto perdiera agua y a lo mejor hay una buena parte del kilo que le faltó a la Ferrari en el agua que perdió el sistema que tenía Leclerc para tomar agua. ¡Pum! Una locura pensar que por eso terminás perdiendo los puntos que había sumado Leclerc en un fin de semana difícil. Leclerc está en que tiene que ser el líder del equipo. Hamilton tiene momentos donde muestra estar mejor, ganó la carrera de sprint en China. Hay otros, y Hamilton se encarga de decirlo una y otra vez, no me pongan como candidato a ganar el título del mundo porque todavía me falta mucho y porque principalmente está en un proceso de aprender un nuevo auto, aprender una nueva cultura, aprender nuevos neumáticos, aprender una nueva forma de trabajo, aprender un nuevo ingeniero, y eso lleva tiempo. Incluso en la euforia de la victoria en la carrera de sprint del otro día, cuando se bajó y la pregunta era, bueno, ya ganaste con Ferrari, lo que hace Hamilton es bajar un poco el tono a todo el mundo y que entiendan que el cambio de equipo es mucho más complejo, mucho más difícil de lo que mucha gente se cree y que eso le va a llevar tiempo. Dicho esto, en la previa de esta carrera, Hamilton ha dicho que no ha tenido mucho tiempo para ir conociendo el auto y los neumáticos. Primero y principal porque en las pruebas de Bahrein, antes de arrancar la temporada, en ningún momento pudo dar rondas largas porque tuvieron problemas, rondas largas de 20 vueltas más o menos. Segundo, no estuvo en los test de Abu Dhabi del año pasado, que era donde se probaban los neumáticos de esta temporada,
porque todavía era piloto de Mercedes y no le permitieron probar con Ferrari. Tercero, la primera carrera fue con lluvia, entonces tampoco sirvió como parámetro para que Hamilton entienda estos nuevos neumáticos. Cuarto, recién en la carrera de China, en la carrera sprint sobre todo, empezó a entender y a dar 19 vueltas fue la carrera sprint con el mismo neumático. Repito, son compuestos nuevos para esta temporada. Entonces, cada uno estará en un lugar distinto de su proceso de entenderlos. Hamilton explica que recién en la carrera de la última en China, entendió o empezó a entender o dio por primera vez 20 vueltas con el mismo neumático. Y a partir de eso empieza a entender cómo funciona cada uno y después hay que sumarle que cada compuesto funciona de manera distinta. La gran pregunta es qué va a pasar con Yuki Tsunoda. El equipo Red Bull ha hecho una reunión donde delimitaron cuáles son los trabajos que hacer para que McLaren no se les escape, para que Verstappen sea más competitivo. La realidad es que Verstappen ha estado brillante en las primeras 2 carreras del año con un auto que le permite estar ahí y todos tenemos la sensación de que Verstappen va un poquito más que el auto y le ha dado más al equipo que el equipo a él. En medio de una bomba que tira Ralf Schumacher, que ahora el hermano de Michael, ex piloto de Fórmula 1, ex compañero Juan Pablo Montoya, que ahora es periodista, ha dicho que Verstappen a fin de año se va. El equipo trabaja para que Verstappen sea campeón. Lo trae a Yuki Tsunoda como segundo equipo. Uno, es una falta de respeto, es una decisión equivocada, es muy prematuro sacar a Liam Lawson después de 2 carreras. Porque Lawson ya tenía varias carreras en Fórmula 1, ya ha demostrado ser un piloto competitivo, ha demostrado ser un piloto bueno, y me parece que quemarlo en 2 carreras, porque es verdad que no ha encontrado ni el ritmo ni el rendimiento, que el propio Lawson admite que le ha costado manejar ese auto, me parece que sacarlo a las 2 carreras es una decisión muy de Red Bull, muy de Red Bull, da la sensación muy apresurada, da la sensación muy de manotazo y repito, de darle pocas chances a un piloto que venía de tu escuela en el cual vos creías. Tsunoda venía pidiendo a gritos que lo pasen en ese lugar, Tsunoda ha entrado ahora con los tapones de punta. Primero dice, a mí pídanme resultados, presión, vuelta rápida, puntos, porque para eso estoy en este auto. Y cuando le preguntaron si iba a hablar con Verstappen para que le dé algunas claves de cómo manejar un auto que claramente es difícil de manejar para todo el mundo, menos para Verstappen, o para Verstappen es menos difícil de manejar que para cualquier otro, Tsunoda dijo, ¿qué le voy a preguntar si lo más probable es que me mienta? Arrancó y entró con los tapones de punta Tsunoda a Red Bull, un equipo claramente construido para que Verstappen pelee y gane títulos del mundo. Hay mucho debate acerca de esto, de por qué el segundo piloto está muy lejos, de si hace bien Red Bull en construir un auto tan diseñado para que Verstappen maneje. Para los que son más nuevos en la Fórmula 1, Verstappen tiene un estilo de manejar muy único y es que necesita la parte delantera del auto que entre permanentemente en las curvas y eso te puede dejar suelta o te deja más suelta la parte trasera al límite de poder ir a un trompo o de poder equivocarte o de pegarle a alguna pared en un circuito callejero y al resto de los pilotos les cuesta mucho llegar a ese nivel de Verstappen, lo lleva a cometer errores, cuando cometen errores empiezan a perder confianza, cuando pierden confianza empiezan a quedar cada vez más lejos de Verstappen y eso genera una bola de nieve que nadie ha podido solucionar. A la crítica que mucha gente esboza acerca de esta actitud clara de Red Bull de construirle un auto para que Verstappen gane, la respuesta yo creo que la tiene Red Bull diciéndole 4 títulos del mundo. Al final de cuentas, para eso están. Sí, les gustaría ganar el de constructores también, buenísimo, pero están ganando el título más importante, que es el título de pilotos. Recuerden, hace un par de temporadas, 2023, Checo Pérez arranca mejor que Verstappen. Checo Pérez llega a la carrera a Miami hablando incluso de pelear el campeonato y quitarle el campeonato a su equipo. Cuando llegan las primeras evoluciones, que creo que fueron en Canadá, todo empezó a ir para el lado de Verstappen y todo se empezó a perder para Checo. Tiene que ver con esto, con que el equipo desarrolla, piensa, diseña el auto para el lado de su piloto número 1, que es McLaren. Eso está claro. Entiendo las críticas por parte de muchos. Creo que la respuesta está en que ha ganado 4 títulos del mundo. Y para eso se compite y tiene un piloto número 1 que le responde y que le rinde en la pista. Habrá que ver cuán cerca puede estar Tsunoda y toda esta situación claramente ha reivindicado a Checo Pérez, que ha sido el compañero que más tiempo ha podido estar con Verstappen, que en algún momento, como decíamos recién, en la 23 hasta le peleó en el arranque de temporada hasta que el equipo empezó a cambiar y que creo que se fue de Red Bull
precisamente por un desgaste que había tenido de toda esta situación con el equipo por mucho tiempo. Lo que sí está claro es que todo lo que está pasando ahora reivindica a Checo Pérez como piloto. Yo creo que no lo necesitaba, que hay un consenso de que Checo es un muy buen piloto y la experiencia que tiene Checo ahí está, pero creo que le ha venido muy bien a Checo porque ahora está siendo mucho más valorado en la Fórmula Uno a partir de lo que le ha tocado a Liam Lawson en las primeras dos carreras. Hay que recordar que también Liam Lawson se metió en un pantanal cuando empezó con declaraciones de yo no llego por sponsor, yo llego porque soy rápido, el dedito para Checo Pérez, o sea, entró con los tapones de punta y cuando entras con los tapones de punta te la tenés que bancar. Y primeras dos carreras le fue horrible y ahí está, perdiendo el asiento y pasando a Racing Bull. Pero sí ha reivindicado todo esto a Checo Pérez. Vamos a ver qué pasa con Alpine. Hay mucha gente en Argentina que ve los videos. No sé si van a llegar hasta acá. Yo llevo media hora hablando de Fórmula 1. Ahí me dicen hasta dónde llega. Si alguien llegó hasta acá, vuelvo a hacer más videos de Fórmula 1. Me lo cuentan. No va a estar en la pista en este fin de semana Franco Colapinto, va a estar en Enston, que es el lugar de la fábrica de Alpine. Me parece que va a ocupar un lugar importante en el desarrollo del fin de semana. Siempre hay un piloto en estos equipos que está en el túnel de viento. Mientras el equipo está trabajando en pista, va suministrando información al equipo, a los ingenieros que se quedan, y estos ingenieros que se quedan en la fábrica van probando soluciones de puesta a punto, de análisis de data, y lo llevan al simulador. Y el piloto que está de turno en el simulador, en este caso va a ser Colapinto, empieza a girar en el simulador y a dar información, datos desde lo que incorpora el sistema y desde sus propias sensaciones. Entonces, el rol de Colapinto este fin de semana no va a estar en la pista, sino que va a estar en la fábrica dando cientos de vueltas para probar un montón de alternativas, porque hoy los simuladores se acercan bastante a la realidad del auto en pista, se acercan muchísimo. Después los pilotos te pueden decir que hay situaciones en las cuales no es lo mismo y tienen razón, pero para el ingeniero, en la gran foto de todo esto sí es influyente lo que hace el piloto de pruebas en el simulador. Ese va a ser el rol de Colapinto este fin de semana. Además de apoyar lo que puede ser un desarrollo que necesita. Alpine no ha empezado bien la temporada y lo veíamos recién con lo que nos mostraba la FIA. La expectativa de tiempo de vuelta de Alpine, ahí lo tenemos, es la del peor equipo para este fin de semana. Vamos a ver si pueden contrarrestar esto, pero claramente están teniendo problemas en el arranque del año y la expectativa del ritmo de vuelta. Y con Rosita, Alpine está abajo, es realmente baja. Un equipo que debería estar aspirando por pelear puntos, porque la ambición, el sueño, el real objetivo de Alpine es tratar de pelear por el quinto puesto en el campeonato de constructores, algo de lo que hoy está bastante lejos porque no ha empezado bien la temporada y parece que no hay una gran expectativa con respecto a lo que pueda pasar este fin de semana en Japón. Dicho esto, vamos a ver cómo evoluciona, repito, todo el fin de semana y vamos a ver cómo va mejorando el auto a lo largo de todo el fin de semana. Dicho esto, media hora hablando para decirles que si llueve, nada de esto sirve y que la carrera se pone preciosa. No es lo máximo en la Fórmula 1. Media hora hablando y nada de lo que dije servirá si se larga a llover el domingo y la carrera se corre en condiciones distintas. Trataré de hacer más contenido de Fórmula 1, los leo sus comentarios, háganme preguntas, de qué quieren que hagamos videos, cuántos videos quieren que hagamos, si quieren que sumemos más invitados con Adrián y con Flor. Tengo alguna charla pendiente que ya hemos dicho que la tenemos que hacer entre todos juntos como para subir más contenido, para hablar más de Fórmula 1. Video más corto, porque esto dura una eternidad. Ustedes me dicen. Les mando un abrazo.